Vamos a analizarlo con José Bericat, investigador principal para Oriente Medio y Norte de África del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ni 2 meses ha durado la tregua. Sí, efectivamente. Mañana cumplirían 2 meses desde que comenzó la tregua. Y bueno, desde un principio el propio presidente Trump dudaba de que iba a tener éxito, que iba a completarse la tregua. Y desde un principio también hemos visto que Israel no tenía intención alguna de pasar a la segunda y tercera fase de la tregua. La violación de la tregua en todo momento ha tenido lugar desde el principio. Quiero decir, estos son los primeros ataques masivos y de alguna manera un punto de inflexión en la tregua, pero Israel ha estado violando esa tregua. Han muerto más de 150 palestinos desde el comienzo de la tregua. Los ataques no han cesado en ningún momento. Ya desde hace 10 días volvía a imponer un cierre total a la franja de Gaza en pleno Ramadán. Pues se han cerrado el abastecimiento de todo tipo de ayuda humanitaria, de agua potable, de medicamentos y de electricidad. Todo aparentemente una estrategia pues, para presionar a Hamás. Lo que pasa es que todo el mundo sabe, coincide, incluso los analistas israelíes, que Hamás no va a ceder. Hamás no tiene ningún otro tipo de carta de negociación. El acuerdo de tregua solo se accedió en un principio porque iba a conducir a un final de la guerra, una reconstrucción de la Franja de Gaza, una relativa vuelta a la normalidad y al status quo ante. Entonces, si Hamás no tiene ningún tipo de garantía, si sabe perfectamente que el objetivo es continuar con los ataques hasta eliminar completamente al movimiento, y no solo eliminar el movimiento, sino que ir mucho más allá, entonces no tiene ninguna incentiva de cumplir bueno, no de cumplir con su parte de la tregua, porque el acuerdo de la tregua es lo que dice, pero de liberar a los rehenes. Lo que apuntan los analistas en el lado israelí es pues, todo el enfrentamiento interno que existe en Israel, en la política interna, en los esfuerzos del primer ministro por su supervivencia política, las diferentes causas judiciales y en particular en esta última iteración el cese del jefe de los servicios secretos, Shin Bet, que estaba, sus fuerzas de seguridad estaban haciendo una serie de investigaciones sobre casos de corrupción de los más allegados asesores al primer ministro. Está llegando hasta tal punto la tensión interna dentro de Israel que uno de los columnistas más afamados de Israel, Nahum Barnea, decía ayer en su columna que Israel está a las puertas de una guerra civil. El enfrentamiento quizás es llevarlo un poquito demasiado lejos, pero el enfrentamiento es enorme. La división de la sociedad israelí con respecto al tipo de sociedad, al ataque contra toda una serie de instituciones básicas que está llevando a cabo Netanyahu. Hay una enorme división en torno a ese proyecto de Netanyahu, ¿no? Pero eso, aparte de eso, lo que sí que existe es un consenso enorme en la sociedad israelí, una especie de esquizofrenia, porque están realmente satisfechos la población israelí en cómo está liderando la guerra, cómo ha llevado a cabo la guerra, no solo en el frente de Gaza, sino en todos sus demás frentes, contra Irán, contra el Líbano, contra Siria. Y entonces este tipo de ataque, de reanudación de los ataques contra la Franja de Gaza es una excusa perfecta, es una distracción perfecta para la población, y tengo entendido que el impacto ha sido inmediato y todas las protestas que estaban teniendo lugar en contra de ese cese del jefe de los servicios secretos pues han cesado o se han pausado. Pero lo que sí que también es muy importante subrayar es esta coordinación de estos ataques, ¿no? De esta oleada de ataques con Estados Unidos y con la Casa Blanca. Desde un principio, no solo el presidente Trump dijo que veía muy poca posibilidad de que se llevase a cabo, de que tuviese completo éxito,
la tregua, sino que anunció su intención de tomar el control de la Franja de Gaza después de haber expulsado a toda su población. Y eso es un proyecto que ha reiterado en repetidas ocasiones. Y es muy posible especular que Israel solo accedió, Netanyahu solo accedió a ese alto el fuego en su inicio con esa condición, con ese trato, que a cambio el presidente de Estados Unidos se había comprometido a vaciar la Franja de Gaza en su totalidad y tomar el control, como él mismo dijo en esa primera conferencia de prensa en la Casa Blanca, en ese anuncio que pues, dejó atónitos al mundo entero. Señor Bericat, muchas de las protestas que ha habido en estos últimos tiempos en Israel han sido por parte de los familiares, de los rehenes. Claro, después de lo ocurrido, Hamás ya ha anunciado que el futuro de esos rehenes, creo que quedan todavía un medio centenar, es incierto. ¿Eso también puede volver a reactivar esas protestas, esas presiones a Netanyahu para una solución y que se consiga la liberación de este medio centenar de rehenes? Sí, sin duda. Obviamente hay un porcentaje de la población que considera, un porcentaje alto de la población israelí que considera que hay que cumplir con el alto el fuego y que es la única manera de liberar a los rehenes. Esto dentro de las instituciones liberales, pues dentro del diario, por ejemplo, Haaretz, baluarte del liberalismo israelí. Pero como digo, hay una esquizofrenia en la misma población israelí. Entonces ellos consideran que se deben tomar pues, medidas para liberar a los rehenes, pero a la vez están totalmente a favor de esta campaña que está liderando Benjamín Netanyahu. Y en ese sentido, pues tiene mucho éxito todo su campo de apoyo, el primer ministro. Y las protestas no ejercen verdadera presión como para cambiar el curso, como para realmente llevar a cabo lo que debería ser pues, un alto el fuego total, reconstrucción de Gaza, cese de los ataques. La frustración obviamente es enorme por parte de Netanyahu y de la cúpula del liderazgo israelí. No han conseguido sus objetivos y eso ha quedado tremendamente palpable. No han conseguido el objetivo de eliminar a Hamás, al movimiento de Hamás, a pesar de los ataques genocidas contra la Franja de Gaza. No olvidemos que el propio Benjamín Netanyahu está buscado por la justicia internacional. La Corte de Justicia Internacional está investigando a Israel, continúa investigando a Israel por genocidio, algo que ya han afirmado organizaciones de derechos humanos internacionales, que es indudable. Y a pesar de eso no ha conseguido, con esa fuerza absolutamente extraordinaria, ¿no? Casi sin precedentes que ha utilizado contra la Franja de Gaza, con el equipo militar y tecnológico más avanzado y más sofisticado del planeta. Y tampoco ha conseguido su segundo objetivo, que es realmente sorprendente. No han conseguido liberar a los rehenes israelíes con ningún tipo de operación de sus fuerzas especiales. Hamás ha tenido allí un éxito muy palpable, muy visual y muy humillante para Israel. Israel capaz de asesinar a Ismael Haniyeh en Teherán, capaz de asesinar a Hassan Nasrallah en el corazón de Beirut, unos logros extraordinarios de sus servicios de inteligencia, pero totalmente incapaz de identificar, de localizar a los rehenes, a los cientos de rehenes que ha habido en la Franja de Gaza y llevar a cabo operaciones para liberarlos. Pues José Bericat, investigador del Real Instituto del Cano, gracias por acompañarnos esta mañana en el canal 24 Horas y analizar la situación en Oriente Medio. Gracias. Muchas gracias.